Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Humillación y exaltación de Cristo. Filipenses capítulo 2, del 1 al 11. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Hay un libro que siempre me gusta recomendar, es el libro que se titula La paradoja del liderazgo. Desde luego, el libro de los libros se llama la Biblia. Este libro, que se titula La paradoja del liderazgo, introduce al lector a lo que le llaman el liderazgo de servicio. El liderazgo de servicio se refiere a que tú no te ves a ti mismo como un jefe, sino como un servidor de las personas a las cuales tú supervisas. Y este libro, La paradoja del liderazgo, pone al jefe allá arriba en la cúspide, como en un triángulo, ¿verdad? Y entonces la parte más ancha representa a todas las personas de menos puesto. Y en la cima, la parte estrecha del triángulo, ahí es donde está el jefe. La paradoja del liderazgo agarra el triángulo y lo voltea y pone la parte fina hacia abajo y la parte ancha hacia arriba, diciendo, el líder es el que sirve y se hace menor que todas las gentes a las que él dirige, y busca servirle y busca ver qué ellos necesitan para hacer su trabajo. Algo así es el concepto del matrimonio. Cuando la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer y que así como Cristo, así como la iglesia se sujetó a Cristo, que también se sujeta a su esposo. Muchas personas malinterpretan esto. En la Biblia, cuando se habla de liderazgo, quiere decir que tú te haces el menor y que no te crees superior a la otra persona. Y cuando habla de que alguien se sujete a otra persona, no significa que es menor. Por ejemplo, cuando dice a la esposa, respete al marido, no le está diciendo, él es superior a ti, no. Lo que está diciendo es que Dios estableció un orden. Y siempre yo pongo un ejemplo, en la policía hay muchos generales, pero un día el presidente decide, usted es el director de la policía, y los otros generales le hacen el saludo, pero ellos no son inferior. Solamente están cumpliendo con una designación de autoridad de orden. Por ejemplo, en el trabajo tuyo de seguro tú tienes una supervisora o un supervisor. No significa que él es superior a ti, que él tiene más valor que tú delante de Dios. No, pero Dios estableció orden, ¿ok? Entonces, en el ejemplo que vemos hoy, Pablo pone el ejemplo de Cristo como un ejemplo de amor, de unidad, de liderazgo, de obediencia a la voluntad de su Padre Celestial. Las cosas que nosotros hacemos, debemos siempre hacerlas para Dios. Siempre buscando agradar a Dios, no a los hombres. Entonces, ¿qué nos enseña Filipenses? Nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Es decir, cuando sirvas, dice, no hagas nada por contienda ni por vanagloria. Si haces algo porque alguien lo está haciendo y tú también quieres hacerlo, no funciona así. Porque entonces esa ofrenda no es acepto. Le pasa como a Caín, que quiso hacer cosas por contienda, por vanagloria, pensando en él primero. Hay personas que tienen un alto concepto de sí mismo mayor que el de Dios. Eso fue lo que le pasó a Satanás.
la soberbia. Por eso la Biblia dice que Dios no quiero decir, como decimos los dominicanos, no quiere saber del soberbio. Pero la Biblia dice que Dios ama al humilde y resiste al soberbio. Y dice, pero Él da gracia al humilde. Que el Señor nos ayude a andar en humildad. Y esto es lo que está diciendo Filipenses. Dice, nada hagas por contienda ni por vanagloria, sino la Biblia, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que fue lo que hizo Jesús. Y de nuevo, eso aplica en las familias. ¿Cuánto de eso falta? Desprendimiento. En vez de uno buscar lo suyo propio, pensar en la unidad de la familia, en el sacrificio voluntario para primeramente hacer la voluntad de Dios y luego servir a mi esposa, a los hijos que Dios me ha dado como líder, como cabeza de mi hogar, implica que debo estar dispuesto a hacer lo mismo que hizo Cristo. A los hombres le dicen, amad a vuestras mujeres. Y la palabra amar en hebreo es ahava, que significa entregarse, darse a sí mismo sin esperar nada a cambio. Y esa, por ejemplo, es la responsabilidad que le dan a los hombres. El marido debe amar a su esposa. Y a los dos le dicen, sométanse unos a otros. Eso está en Efesios capítulo 5 del 21 en adelante. Entonces, si Cristo se presenta a sí mismo como el esposo de la iglesia, como el cabeza, como el líder de la iglesia, y dice la Biblia que cuando estaba aquí vivió para rescatar a la iglesia. Déjeme decirle algo. En Roma usaban la crucifixión como un ejemplo de castigo a las personas que se rebelaron contra el imperio romano. Eso era la cruz. ¿Y a quién ponen ahí? A Cristo. Pero Él no le está haciendo eso por Él. Porque quienes se rebeló no contra el imperio romano, sino contra el emperador del universo, contra el orden establecido por Dios, que aún los cielos, la tierra obedecen. Hermanos, cuando Noé hizo el arca, los burros entraron sin nadie predicarle. Pero nosotros todavía, tanto que se nos habla y no obedecemos la voz de Cristo. Los animales entraron de dos en dos, dice la Biblia. Pero el hombre no obedece, pero el hombre no entiende. Pero el hombre se cree superior a Dios. Cree que Él se hizo a sí mismo, que Él no tiene que darle cuenta a nadie, que Él hace lo que se le antoje. Y entonces es ahí donde dice Pablo, que para mí es uno de los versos preferido de toda la Biblia, en el verso 5, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Esto se cree que era un himno antiguo que se cantaba y que Pablo lo incluyó acá. O piensan que si fue Pablo que escribió esto por primera vez, luego se adoptó como un himno para declarar la grandeza de Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma mentalidad, este mismo corazón que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. A veces Dios tiene que humillarnos para que después podamos levantarnos, pero dice, no, es que Él era grande entre los grandes. Él era semejante a Dios desde antes de la creación del mundo. Hay personas que piensan que Jesús existió cuando nació de María, pero no. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía
a este mundo. Eso es lo que le llaman la encarnación. Las personas que son apellido Encarnación están hablando del día que Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Isaías 45:23 nos dice: por mí mismo he jurado, de mi boca salió mi palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El verso Apocalipsis 5 nos habla cuando luego de ser crucificado en la cruz, Jesús se presentó ante su Padre. En Apocalipsis 5, verso 4, verso 6 nos dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. ¿Usted se imagina el escenario que fue esto? Jesucristo acabado de crucificar, lleno de sangre, con todas las heridas y los golpes y escupido, se presenta en el trono, en la corte celestial, delante de ángeles, de principados, de todas las autoridades del cielo y de la tierra, desde la eternidad y por la eternidad, delante de su Padre celestial. Él acaba de regresar de la tierra y allí se presenta. ¿Qué siente un padre cuando manda a un hijo a reconciliar con un mensaje de paz y te lo devuelven en esa condición? ¿Qué habrán sentido los ángeles en ese momento? Sobre la maldad humana y sobre lo que somos capaces de hacer. Aún a alguien que vino con amor, quien creó los cielos y las estrellas, el sol, las flores, el aliento que respiramos nos los dio Él y usamos eso para herirlo. Isaías 53 dice: ciertamente llevó nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades y nosotros le tuvimos por herido, azotado de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice: cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Yo le voy a recomendar un himno para que usted lo escuche, lo busque en YouTube. Se llama Canción de Sanidad. Se llama Jonathan Settel, la persona que lo canta. Canción de Sanidad. Settel, usted escribe S-E-T-T-E-L. Y escúchelo. Es Isaías 53 cantado. Y allí se presenta el Cordero de Dios, inmolado, dice como inmolado. Y el verso 7 en Apocalipsis 5 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Algunos teólogos dicen que eso se refiere al título de la tierra, que le fue dado a Adán, pero que Adán lo perdió por engaño. Y como fue por engaño, Satanás usurpó el lugar y no tenía dignidad para ir a presentarse a reclamar nada. Y Cristo vino y se hizo hombre, y como hombre venció al diablo y a todos sus demonios. Y se presentó con dignidad delante de su Padre. Él se despojó de sí mismo, siendo Dios, echó todo eso a un lado y vino siendo un hombre humilde y sencillo. Y en condición de hombre, restauró la autoridad del hombre delante del cielo y delante de los ángeles. Allí se presentó Él, y dice la Biblia: y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Oiga eso, las oraciones tuyas, dice la Biblia, están allá delante del trono. Por eso yo digo, no hay oración nunca que no sea contestada. Y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Usted ha escuchado esa canción de Marco Swift? Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Aleluya, se refiere a Cristo. Y dice la Biblia: y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y miré la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y todas las cosas que en ello hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así reciben en el cielo a Jesús, al que nosotros crucificamos, al que todavía hoy desobedecemos, desconsideramos y respetamos. Aprendí de mi madre a amar a Jesús. En la iglesia Renuevo, cuando ustedes la buscan en las redes, va a encontrar que tiene una cruz roja. Nos recuerda la cruz que fue ensangrentada. Cada letra de la iglesia tiene una letra roja del nombre de la iglesia, recordando el precio que Él pagó por ti y por mí. Y lo que está diciendo Pablo: acuérdense el precio que Él pagó, acuérdense cómo Él lo hizo. Él no usó soberbia. Acuérdense que la última noche que Él estaba aquí, Él se humilló y lavó los pies de sus discípulos, y les sirvió y los amó. Y cuando Pedro lo negó 3 veces, Él estaba ahí para él. Acuérdense de eso. Eso es básicamente lo que está diciendo Pablo. Acuérdense que la humildad, que el amor, que la unidad es preciosa delante de un Padre que entregó a su Hijo para reconciliarnos con Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un corazón como el de Cristo, humillación y exaltación de Dios. Este viernes en la noche, a partir de las 9, tendremos una gran vigilia en la Iglesia Evangélica Renuevo. Quiero que la sintonice, no importa dónde estés. Busca en las redes Iglesia Evangélica El Renuevo, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y únete a nosotros esta noche a partir de las 9, bajo la vigilia, sanidad y liberación. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor Luis Soto, la pastora María Dames, Iglesia Evangélica El Renuevo, Santo Domingo Norte. Shalom.